Vamos a hablar en esta ocasión en la idea o el tema: sin Dios estamos quebrados. Sin Dios estamos quebrados. Para hablar de lo que el Señor pone en mi corazón en este momento, es importante que traigamos acá a la mente a lo que es el caso de Israel. Israel siempre, desde que vemos nosotros a Dios tratando con Israel en las promesas, en sus cuidados, vemos esa continuidad de Dios a favor de ellos. Fueron liberados de Egipto, fueron sostenidos, cubiertos, protegidos por 40 años en el desierto. No les faltó nada. Sin embargo, cuando Israel es introducido a lo que es la tierra que fluía leche y miel, sabemos que esta nación especial, esta nación amada por Dios, tomó direcciones distintas a lo que eran sus principios. Lo vemos alejarse. Leíamos parte de esto acá, que cuando ellos eran jóvenes, diríamos, ellos eran ese pueblo que era receptivo, eran puros para Dios, pero no fue el caso ya cuando ellos estaban en la tierra. Los vemos que se introducen en la idolatría, se alejan por caminos totalmente lejos de lo que decíamos eran los valores y los principios que ellos habían aprendido y Dios en particular les había enseñado. Esto lo podemos ver desde luego que Josué muere y los sucesores de José o de Josué también mueren. Dice que en ese tiempo se introdujo el periodo de los jueces, donde cada quien hacía lo que le parecía. Israel se volvió un país anárquico, un país idólatra, un país que se alejó en su totalidad de su Dios. Y en esta idea de Israel es lo que vemos esta sentencia de parte de Dios cuando le dice que esa actitud de alejarse de Él lleva a Dios también a alejarse de Israel. Y es ahí donde le dice: voy a tener que pleitear incluso con sus generaciones. Esto fue lo que vemos luego a Israel llevado, hermanos, de nuevo a lo que es el exilio. Vemos a un Israel desterrado, despojado, invadido por todas las naciones, y no encontraban las naciones fuerza en Israel. Pero siempre esto tiene una razón y un porqué. Y el
por qué esto sucede a Israel, sencillamente es porque Israel se alejó de Dios. Por eso decíamos a manera de tema que sin Dios estamos quebrados. Sin Dios no hay manera que podamos mantenernos en medio de las tormentas. Esto es una realidad, hermanos, como vemos en el caso de Israel. Pero por supuesto, esto hay que aplicarlo a la vida nuestra. Sabemos que, por ejemplo, en el caso muy particular nuestro como iglesia, en el pasado nosotros éramos personas que no teníamos entidad, personas que estábamos esclavizados bajo el yugo del pecado, el cual nos llevó a situaciones lamentables. Sin embargo, Dios nos sacó como hizo con Israel. Y en esa idea sabemos que hemos sido nosotros, luego de haber sido rescatados de la muerte, de las tinieblas, del pecado y de la muerte, hemos sido personas bendecidas. No podemos negar. Si usted me pregunta a mí, yo puedo hacer y puedo identificar muy bien el antes y el después. Yo sé que cuando recibimos ese favor de Dios y estamos disfrutando de ese bienestar, somos personas sólidas, seguras, somos personas que saldremos siempre adelante por el hecho de que Dios está con nosotros. Y eso nadie lo puede discutir. Todos aquellos que hemos experimentado ese favor, esa manifestación de Dios en nosotros, las cosas han sido diferentes. No digo que no hayamos tenido que pasar dificultades, problemas, pero en los problemas y en las dificultades siempre hemos salido adelante porque Dios ha peleado nuestras batallas. Pero queda bien claro también cuando viene esa actitud que siempre se repite, como es el caso de Israel, cuando nos vamos alejando, cuando nos vamos separando, hermanos, que no nos mantenemos en la fidelidad, que no luchamos por honrar a ese que nos ha bendecido, es ahí donde la vida tiene un rumbo diferente y tiene situaciones adversas, tiene situaciones dolorosas, como lo estoy mencionando en el caso de Israel y en el caso de personas en lo individual. Son personas que tienen golpes difíciles en todas las áreas, puede ser en áreas familiares o en lo que sea. Vienen las avalanchas, pero siempre, hermanos, la razón, el problema de todas estas cosas que a veces uno quiere ignorarlas, a veces uno quiere decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto otro, por qué tiene que sucederme a mí? Si Dios está conmigo, yo soy de Dios. Esas palabras siempre surgen en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, como hablando de esa realidad que somos de Dios. Muchas veces son procesos que Dios está permitiendo para pulir más la vida, pero muchas veces también son los resultados de alejarnos de Dios. Ahí vienen los reveses de la vida. Cuando nos alejamos, cuando nos vamos por direcciones opuestas a lo que Dios siempre quiere de su pueblo. Ahí está el mal, hermanos.
El mal, yo digo, no está en que uno ha nacido en un país subdesarrollado. El mal no está en que yo no pude cursar alguna carrera académica. El mal no está en que no tuve el amor de los padres que debió haber tenido desde mi infancia. Las condiciones no se dieron. Por eso es que estoy en esta situación. Me estoy dirigiendo específicamente a la iglesia del Señor, al pueblo del Señor, porque hablar pues de los que no son pueblo del Señor, pues en este caso no tienen sentido. Ahí viene esas respuestas, esas palabras, esas quejas. ¿Por qué está? Siempre dije, hay dos razones. Una, puede ser que estemos en armonía con Dios y las dificultades por las cuales estamos pasando están sirviendo para pulir nuestro carácter, para robustecer nuestra fe. Pero eso, diría, es muy poco. Más bien, lo que se da en mayor escala es el alejarse de Dios, el que estamos alejados de Dios, el que nos hemos ido por otro rumbo, nos hemos ido por otros senderos, y es ahí donde tenemos las, hermanos, las tragedias, las dificultades que no podemos sobrellevarlas en esta vida, porque es una realidad que el Señor mismo la dejó estampada en su palabra. Por ejemplo, en Juan capítulo 15 dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces ahí es donde radica sobre todo las situaciones adversas dentro de la vida espiritual de la iglesia. Problemas difíciles, y uno dice, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué? Fíjese que sería bueno traer a la mente, igual como lo hemos siempre hecho, ejemplos de personas dentro de la palabra. Usted se recuerda, aquí estamos hablando de Israel, usted se recuerda de Saúl. Saúl era un personaje que luego que aparece en mención, es un personaje sensible, es un personaje que temía a Dios, a tal grado que cuando él es ungido como rey, es una persona que dentro de esas sensibilidades, invadida por el Espíritu Santo, habla de que decían las personas, Saúl entre los profetas era una persona que Dios lo restaura, lo bendice, lo pone en un sitial como es el que fuera el gobernante nada menos de toda la nación de Israel. Pero ¿cuál es la situación de Saúl al final? Nosotros vemos cuando Saúl está angustiado, cuando Saúl está buscando, hermanos, una respuesta a causa de las invasiones de los filisteos que venían sobre él, a causa de todas esas amenazas. La Biblia dice que Saúl se aboca a Dios. Saúl busca la ayuda de Dios, porque a la verdad aquel que de alguna manera sabe que Dios es el único que puede ayudarnos, siempre acudimos a Dios, ¿verdad? Eso debería de ser las actitudes de cada uno, en el particular nuestro, de acudir a Dios y no a otra fuente. Y eso es lo que hace Saúl. Pero sabemos, hermanos, que no hubo respuesta. Sabemos que aun cuando Saúl consultaba por profetas, consultaba por sacerdocio, consultaba por Urim, es decir, elementos que lo hacían acercarse o consultar a Dios, Dios no contestaba de ninguna manera, a tal grado que Saúl tuvo que acudir a los asuntos ocultos, o acudió a una mujer que adivinaba,
porque estaba angustiado, los enemigos estaban para tomar a Israel. Pero en resumen, ¿cuál es la razón de esas actitudes y de esas aflicciones? Sin tener el favor de Dios, sencillamente no nos perdamos. El problema es alejarse de Dios. Saúl se había alejado de Dios. Saúl, como Israel acá, cuando era joven, era respetuoso, era fiel, dice el Señor. Me honrabas, pero luego que te introduje en la tierra, te volviste hostil, te volviste infiel y me dejaste. Pero ahora también, dice el Señor, yo te dejaré. Ahí está el problema. Si eso nosotros lo entendiéramos, hermanos, de una manera realmente firme, fuerte, de convicciones, nosotros la pasaríamos menos con dificultades en esta vida, porque siempre allí estará la fortaleza mía, la fortaleza en la familia. Ahí estará, en Dios estará la estabilidad económica, en Dios estará la estabilidad familiar, en Dios estará la estabilidad en la salud, en Dios, ahí estará afincada mi fuerza, en Dios. Pero eso siempre tiene lo que sería una condición, es la permanencia en Dios, el permanecer, el serle fiel a Dios, que es lo que siempre, hermanos, nosotros vemos que es en lo que fallamos. Luego no necesitamos mucho tiempo. Dice que vamos a ver las razones por qué nos alejamos de Dios. Qué error tan grande, qué mal que nos trae el alejarnos de Dios. Eso es lo que vemos acá con Israel. Eso es lo que vemos con Saúl. Eso es lo que vemos con Sansón. Sansón, el hombre que llevaba puertas de la ciudad con una fuerza extraordinaria. Sansón, que con una aguijada de un asno mata a 1000. Sansón, que era, hermanos, el hombre que hacía temblar a los filisteos. ¿Qué fue lo que pasó? Sencillo, esto no necesita profundidades. Y esto es importante que nosotros lo escuchemos y lo relacionemos con nuestra vida. ¿Qué fue lo que pasó con Sansón? El hombre campeón, el que hacía temblar a los enemigos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? ¿Dónde falló Dios? ¿Falló el proyecto de Dios con su juez Sansón? No, los proyectos de Dios no fallan. Lo que fallamos somos nosotros. Dios no falla. Fallamos nosotros a Dios y eso nos trae, hermanos, los golpes a la vida. Eso nos trae ser perdedores en lugar de ser vencedores. ¿Qué fue lo que pasó con Sansón? ¿Qué fue lo que lo trajo a una situación dolorosa? Fíjese que lo primero que hace el enemigo con Sansón, luego que usted conoce la historia, lo primero que hace es sacarle los ojos. ¿Qué le parece? Le saca los ojos. Mire lo cruel que es, lo difícil que es andar alejado de Dios. Imagínense, eso es una pequeña seña o señal de lo que es estar alejado de Dios. Sansón se alejó de los mandamientos. Sansón se alejó de los principios y valores que debían de mantenerlo, hermanos, en estabilidad y en victoria. Sansón pasó por alto la palabra. Cuando la palabra le decía, era un nazareo. Nazareo significa un apartado para Dios. Y a los nazareos Dios
les estipula reglas. A Sansón le había dicho: como tú eres un nazareo, vas a ser un juez para pelear las batallas de mi pueblo. No tienes que tomar sidra, es decir, asuntos alcohólicos. No tienes que cortarte el cabello. No tienes que relacionarte con muertos. No tienes que relacionarte con personas ajenas a tu pueblo. Pero, ¿qué es lo que hace Sansón? Lo que hace Sansón es eso exactamente. Primero, era cervecero el hombre. Segundo, era un hombre que lo vemos que en lugar de enamorarse de las israelitas, su amor y su corazón estaba para con las filisteas. Gente extraña, gente que vea quiénes eran los filisteos. Cuando se le había dicho que no tenía que relacionarse con muertos, fue a tocar el cadáver de un león. Cuando se le había dicho, hermanos, que tenía que ser fiel a Dios, es que siempre en la fidelidad de Dios, en la permanencia con Dios, es donde está la victoria. Aquí no nos demos, hermanos, garabato. Aquí no estemos inventando por qué es esto y por qué se está destruyendo el matrimonio. ¿Por qué no puedo salir adelante en este aspecto económico si yo trabajo desde tales horas a las cuales horas? ¿Por qué hay toda esta avalancha y esta situación familiar? ¿Por qué esta salud que no se estabiliza? Hermano, yo no digo que no vamos a tener problemas, pero una cosa es tener problemas estando en sintonía con Dios, y otra cosa es tener problemas cuando nos hemos alejado de Dios. Ahí vamos a tener dificultades, ahí vamos a tener problemas, porque, hermanos, nadie puede ayudarnos. Afuera no hay misericordia. El diablo no tiene misericordia para nadie. El único que tiene misericordia para su pueblo se llama Dios. Es el único que puede ayudar a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. No hay otro. No hay otro. El único que puede ayudarnos en este mundo no es tu papá, no es tu mamá. Sí podemos hacer algo por nuestra familia, pero siempre será muy poco. Pero el único que nos va a ayudar, el amigo, que nos va a ayudar el político, el único que tiene ese corazón y esa voluntad y ese amor para ayudar a su pueblo es Dios. Es Dios, es el único. De ahí nadie, hermano. Por eso es que habla tajantemente la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bien dichoso el que confía en Jehová. Es tajante eso. Es decir, porque no hay otro que nos pueda ayudar. Dice: ¿a dónde iré? Dice Pedro, si solo tú tienes palabras de vida. Dice la Biblia que ir al mundo es como poner las manos en un lugar de espinas. Ir al mundo es como apoyarse en la cabeza de escorpiones. Así es ir al mundo. Pero ir a Dios es hallar vida. Pero ir a Dios es hallar paz. Pero ir a Dios es hallar, hermano, fortaleza. Pero ir a Dios es de ir de poder en poder y de gloria en gloria. De ir a Dios hay resultados poderosos. Cuando vamos a Dios salimos fortalecidos. Nadie puede ayudarnos. Mire lo que es alejarse de Dios. Lo primero, le sacan los ojos. Qué tremendo. Mire, póngale atención. Qué horrible. Sin ojos. Luego, lo que hacen es reírse, burlarse y ser la entretención de los filisteos. Terrible. Pero ¿quién falló? ¿Falló Dios? Es uno. Es uno el que cava su propia tumba. Cuando uno se va alejando de Dios, es uno el que está cavando su propia tumba.
Y la gente a veces se siente molesta, hermano. Muchos nos sentimos como incómodos cuando hablamos así de estos temas como el tal. Decimos, lo dice por mí. Lo dice por, mire, para predicar, hermanos, teledirigido, eso no tiene sentido. Siempre creo que la predicación, y eso es un hecho, que la predicación que traerá, que vendrá a la vida y que Dios nos dará, la palabra que Dios nos dará es esa palabra que Dios pone en el corazón. Y no importa cuál sea la percepción de la persona, esa es la palabra. Por ejemplo, esta mañana usted no se sienta como aludido, usted no se sienta, por mí lo está diciendo el hermano, yo no sabía si usted iba a venir, pero el Señor me puso aquí que predicáramos acá, damos una vez, y me dijo, ponle tema, el que está sin Dios está quebrado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Está quebrado. Sin Dios estamos quebrados. ¿Por qué estamos quebrados? Porque no hay quien nos ayude. Chispirito ya se murió, que es lo que tenían aquellos perversos de allá de este lado del norte. ¿Quién nos va a ayudar? El único es Dios. Pero ahí está. ¿Quién fue el culpable? ¿Qué pasó con ese Salomón que empezó bien? Porque ese es el problema, es que siempre por lo general empezamos bien, siempre empezamos congregándonos, sirviendo de la mejor manera, siempre, eso es como regla, siempre usando las sillas primarias, siempre, aquí estoy a la orden, aquí estoy, siempre de esa manera se empieza, como cada uno de estos que estoy diciendo. Empezaron. Israel empieza bien, adorando a Dios, siéndole fiel en el desierto a Dios. Decíamos, Saúl empieza bien, Sansón empieza bien. ¿Qué diríamos, hermanos? Todos. Salomón empieza bien, sacrificando grandes cantidades de toros, 1000 toros. Él se destacaba para rendirle adoración a Dios a través de los sacrificios. Se llevaba miles de toros y los sacrificaba a Dios. Hizo el mejor templo, una de las maravillas de aquel entonces, hermanos, y tenía esa relación con Dios y hablaba con Dios, y Dios le otorga sabiduría y le otorga bendiciones a tal grado que la plata en el tiempo de Salomón se veía como las piedras en Jerusalén. El oro era menos estimado porque era el oro abundante. La gente venía de lejos y querían ver la persona de Salomón. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué quebró Salomón? ¿Por qué, hermanos, no terminó el curso de la victoria hasta el final? ¿Por qué? ¿Quién fue el culpable? ¿Por qué Salomón terminó haciéndole, hermanos, templos a los demonios, a las imágenes? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Hermanos, ¿falló Dios? No, los que fallamos somos nosotros. El problema somos nosotros, porque pensamos que nosotros tenemos, hermanos, la dirección correcta, que nosotros tenemos las decisiones correctas. Ese es el problema. Y como decía hace un momento, nos sentimos a veces mal porque decimos, por mí lo dice. Pues mi modo, por usted lo estamos diciendo. Que mi modo, no estoy predicando a los que van allá en el bus. Yo me he puesto a predicarle a usted. Yo no sé si coincidimos, si usted es una persona bendecida, aun con problemas, pero bendecida. Si usted es una persona que ha entrado en dificultades, pero que esa relación estrecha con Dios le ha dado la victoria, pues eso es así. Pero cuando pasan los tiempos y cuando pasa, hermanos, los años y no vemos nosotros una restauración, no vemos una salida, no vemos
luz al final del túnel. No vemos una economía que nos aliente. No vemos una paz en nuestro corazón. Lo que vemos es una siempre aceleración en la vida. Hay que preguntarse, porque muchas veces estamos dentro de la iglesia, tenemos una Biblia, es más, hasta ostentamos un púlpito para predicar, pero estamos alejados de Dios. Porque que yo esté en este púlpito predicando, eso no garantiza que yo esté cerca de Dios. Para aclarar conceptos. Porque la gente puede decir, no, si ese hombre es un gran santo. Ese tiene a cada rato conversaciones con Dios. Probablemente sí o no. Pero no es esto la base. Que alguien esté al frente, que eso lo hace, hermanos, lo hace que es el hombre nuclear, que es el hombre poderoso. No es la base que estemos frente a un púlpito, que estemos en una iglesia, que andemos un uniforme. Muchas veces tenemos el uniforme y estamos lejos, nos hemos alejado de Dios. Y ahí es donde venimos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues esta mañana, oiga, le decimos el por qué. Le decimos el por qué, como decíamos en el mensaje pasado, que habla el salmista de 4 quejas. ¿Por qué te has olvidado? ¿Por qué te has escondido de mí? ¿Sabe por qué se ha olvidado Dios? ¿Sabe por qué se ha escondido Dios? Porque nosotros nos hemos alejado. Muchos de nosotros nos hemos alejado. Vivimos en nuestras casas como perros y gatos. No tenemos paz ni en la cama, hermanos. No tenemos paz ni cuando vamos a comer. No tenemos paz. ¿Y cuándo? ¿Dónde está el problema? No es el psicólogo, no es el entendido, no es la institución. Es Dios el que falta en ese lugar. Es Dios el que no está ahí en esa casa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es Dios el que falta. Porque donde está Dios no falta nada, dice la palabra. Donde está Dios. Donde está Dios, no importa que el muerto tenga 4 días de muerto, Dios lo sana, Dios lo resucita. Donde está Dios, no importa que la niña, como el caso del principal de la sinagoga, que murió la niña, y él fue al Señor. Digo, ten calma, yo voy. Y sacó a la gente y resucitó a la niña. Cuando se enfermó la suegra de Pedro, luego oró por ella el Señor y se sanó la señora. Y luego tanto fue la sanidad que dijo a las fridoras y a los sartenes hacer comida, porque fue recuperada. Es que donde está Dios, hermano, yo no estoy diciendo que no vamos a tener problemas, pero donde está Dios, Él llega a ese problema. Aleluya. Dice Jeremías, clama a mí. ¿Quiénes son los que van a tener la respuesta? Los que están en Dios, los que están en Dios, los que están en ese marco espiritual. Eso es lo que dice el Salmo 91, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien yo he de confiar. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Él es el que está en Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de ese coronavirus. No hay coronavirus, no hay cáncer, no hay diablo, no hay demonio que pueda vencernos y que pueda subyugar a los que están con Dios. Pero el que se ha alejado de Dios, el que se ha alejado de Dios, vuelvo a decir esa frase, ha cavado su tumba. Así de sencillo. Por eso le puse el ejemplo, para que
vayamos como entendiendo los conceptos de qué significa estar en Dios y qué significa no estar en Dios. Porque cuando creemos que, pues sí, estar dentro de un local, de una iglesia, eso significa estar en Dios, tal vez sí y tal vez no. Y sí y no. Porque ya puse el ejemplo, puedo estar yo aquí y puedo estar alejado. ¿Cuántas gentes ostentan púlpitos, pero están totalmente divorciados de sus mujeres, hechos una lata en sus vidas familiares? ¿Y a qué se debe eso? Estoy ostentando una apariencia alejado de Dios y quebrado allá. Aquí no se necesita de ir a sacar un posgrado en la Harvard para tener éxito. Aquí no se necesita, hermanos, tales asuntos. Y prepararme para las batallas y las dificultades y los problemas. No, lo que se necesita, lo que usted y yo debemos entender esta mañana, que nada menos lo que necesitamos, solamente lo que necesitamos, nada de eso, lo que necesitamos es preservarnos. El Señor dijo: separado de mí nada podéis hacer. El que, hermanos, está en Dios, ese va a tener la fortaleza, porque va Dios siempre a responder en sus necesidades. La bendición en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, de escaseces, de hambruna, hermanos, de persecuciones. El único certificado que vale, el único título que vale es que yo esté en paz con Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ahí está. Nos cuesta. Con la gente cuesta, man. A Dios le ha costado. Con Israel, ¿qué no ha hecho Dios? ¿Qué no ha hecho Dios? Con Israel, ¿qué no ha hecho Dios? Le ha mostrado su misericordia. Pero Israel, hasta estas alturas, Israel está alejado de Dios. Fíjense que Israel siempre ha estado esperando a su Mesías. Y por último se cansó de esperarlo. Y instaló el sionismo, que le dicen, la república sionista. Es decir, bueno, ya no viene el Señor, pues hagamos nosotros nuestra política y vamos a enfrentar a los enemigos, porque siempre la idea de ellos es que el Mesías es un asunto político y que es alguien, un guerrero que va a venir a pelear las batallas de ellos. Y ellos han tomado la iniciativa más bien, y por eso es que se han armado hasta los dientes. Es un país atómico. Han construido la cúpula de hierro, que le llaman, es un antimisiles. Han mandado asuntos de espionaje al aire. Es decir, ellos están haciendo su trabajo porque el Mesías al fin y al cabo no vino. Bueno, que lo hagan. Que se defiendan a título personal. Solo es al final de la gran tribulación cuando ellos se van a dar cuenta que nada ha valido de todas sus proyecciones militares, porque solo Dios es el único que puede ayudarnos. Pero ¿por cuánto han dado sufriendo Israel? ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitamos aprender esto nosotros y saberlo? Que alejarnos de Dios, estamos quebrados, como decía el tema, o diríamos, o aquellas personas que nos vamos alejando, ¿cuáles son los síntomas del alejamiento? Los síntomas, primero lo que vamos a ver es por qué uno se aleja de Dios. Con esto finalizamos. ¿Por qué uno se aleja de Dios? Las razones. Primero, las razones por las cuales uno se aleja de Dios, pierde el primer amor. Esa es una de las razones. Se pierde el primer amor. ¿Por qué el marido deja a la mujer y la mujer deja al marido? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir esa gran situación compleja para contestarla? ¿Alguien me puede decir por qué el hombrecito deja a la mujer
o viceversa, porque perdió el amor. Así de sencillo. Ahora usted me dirá, ¿qué necesito? Que las hermanas, que son las que salen más afectadas y todo, ¿qué necesito para no perder el amor? Cuide a su hombrecito y usted cuide a su mujercita. Cuídelo, no solo es cuando andamos de novio que somos piquito y piquito, piquito y piquito, y después es trompón y trompón. ¿Ah? No es así la vida es, hay una realidad en la vida. Cuando anda de novio uno le da un bocadito a la mujer, a la novia, y viceversa también, hay reciprocidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir dándonos bocaditos, en que sea algo a la fuerza. Seguir construyendo el jardín, si no, aunque no es el tema, el jardín si no le echa agua se seca. Si no le echa abono, no produce. Si no le echa plaguisol, se lo comen las plagas. Damos un amén. Aunque no están muy convencidos los esposos. Así que el problema está ahí. Se pierde el primer amor. Y después solo lo que queda es el cascarón. Eso es lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Te felicito por esto y por esto, pero tengo una cosa, que es que has dejado tu primer amor. Cuando uno, por eso es que en la vida espiritual, hermanos, ese recién llegado que quiere servir, que llora, que quiere estar en la vigilia, que quiere, dele continuidad a eso, hermanito, dele, luche, empújese usted solo, porque eso le mantendrá vivo el amor a Dios. Pero el problema es que luego nos vamos alejando. Luego ya poco venimos al culto. Ya a veces somos turistas en la iglesia. Las prioridades. Y por ejemplo, uno es el perder el primer amor. Eso fue lo que sucedió con los israelitas. Eso fue lo que sucedió con Saúl. Sucedió con Sansón. Sucedió con, ¿cómo se llama? Con Salomón. Se pierde el primero. Otras razones es porque Dios no nos da lo que queremos. Por eso nos vamos alejando. Es que yo ya le pedí, es que yo ya estuve un año y Dios no me resolvió. Y la gente ahí va para afuera. Mire, uno de pastor ve, hermanos, en la iglesia, uno ve nuevas caritas y ahora está más bonito, pues, porque uno las conoce con esa máscara que nos han puesto, ¿verdad? No nos conocemos mucho. Yo a poco conozco, así por los rasgos conozco a alguien así, pero lo que es el rostro cuesta. Entonces, porque Dios no nos ha dado lo que queremos. ¿Cuántos por eso se han ido? O sea, se han alejado de Dios, pues. No estamos hablando de iglesia, se han alejado de Dios. No me dio la novia que quería, no me dio el trabajo que quería, no me dio lo que yo quería. Y eso fue una de las razones por las cuales se alejaron de Dios. Otros por el espejismo del mundo. Lo bonito del mundo. Ay, que la moda del mundo. Y que sucesivamente, como fue el caso del pródigo, que estaba pero re bien. Pero ¿qué sucede? No sé cuáles fueron las motivaciones, pero sumemos que haya sido lo que es lo del mundo. Qué bonito del mundo. Qué baile, salones de baile nuevos que hay ahora. Ahora que todo esto, ahora es una vida libre donde podemos vivir de acuerdo a nuestros corazones y se va alejando a gente, los amigos. Por eso uno tiene que saber con quién se reúne, hermano. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Sabe por qué estoy yo después de algunos añitos aquí en la iglesia o en Cristo? Porque desde que yo vine a Cristo, y no lo digo porque así es. A mí todos mis amigos se rieron de mí.
empezaron a decir que yo ya pues había hallado otra fuente de negocio, que era la iglesia, y que en la iglesia se hacían más rica la gente, y empezaron a denigrarme en mi fe. Pero quiero decirle que ninguno de mis amigos, se llamaban amigos, me pudo, hermanos, como convencer y alar. Empecé a cortar. Aquí no se trata, aquí uno tiene que cuidar el jardín. Aquí no se trata, no que los viejos amigos, ¿qué es lo que, a dónde te llevan tus amigos de la farándula pasada? ¿A dónde nos llevan? No, hombre, vamos, si no es para tanto. El domingo te congregas y te pones el uniforme y eso es todo. No tiene que saber con quién habla. Si yo como joven o como creyente me hago acompañar de un supuesto cristiano, de esos que solo viven, hermanos, solo viven viendo e imaginando los asuntos sexuales cuando miran a una mujer, y no hay otro tema, no hay un tema, hablemos de la Biblia. Yo diría que esos serían los amigos con los quien yo me acompañé, con los que me acompañé y con quien debo de acompañarme. Hablemos de temas de la Biblia, pero ¿de qué se hablan los jóvenes ahora? De mujeres, de negocios. Debemos de saber con quién nos juntamos. Porque ¿qué es lo que dice el dicho? Allá afuera, el que anda con lobos, aullar aprende. Hágale, maulle, vamos a ver si ya puede. Pero dice el proverbio, el que con sabios anda, se hace sabio. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Muchachas que solo miráis y ese vato no te gusta, y en la iglesia llorando con un ojo y con el otro viendo el vato. Está perdido. O sea, son distractores que nos están alejando de Dios. Los afanes, los trabajos. Es que no puedo, hermano. Es que mire, hermano, es que tantas horas y ahora. Bueno, vamos a ver. Yo te aseguro, fíjate bien, si esa empresa, si ese trabajo es el que te va a dar, es el que tú amas, el día que te quedes y el día que estés en grandes problemas, acude al jefe que te tiene 18 horas topado en esa empresa. Acude y pídele ayuda. Sí. Porque hay gente, hermano, que como con el trabajito dice, ya no puedo. Pero estás cavando, ¿qué? Tu propia tumba. Da decirle a esa empresa que en el momento de la prueba que te ayude. No te van a ayudar, y si te van a ayudar lo van a hacer. Los afanes. El Señor atacó esa parte. No os afanéis, ¿por qué? ¿Qué habéis de vestir o qué habéis de comer? Damos un amén. ¿Qué? No os afanéis. No, pues Dios tiene cuidado aún de los pajarillos, y ninguno de ellos ni ciega ni siembra, pero ninguno de ellos carece de hambre, porque Dios los alimenta. ¿Qué es lo que recomienda? Buscad. ¿Cómo quieres ser bendecido? Ahí está claro. Buscad. O dile, o dicho de otra manera, dele la prioridad a Dios. No se separe de Dios, no se aleje de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, y lo demás va a ser sumado. Los trabajos. Y ahí se lo lleva. Es que yo tengo compromiso, hermano. Es que mire, usted no me va a ir a dar tortillas a mi familia. Usted no me va a ir a pagar los recibos. Yo no. Si apenas puedo pagar los míos. Yo no voy a ir. Ya lo dijo. Yo no voy a ir. Pero usted no anda detrás de mí. Usted no anda detrás del pastor. Usted anda detrás de Cristo. Damos un amén.
Usted anda detrás de Dios. Los afanes los alejan de Dios. Imagínense, si uno ni se congrega, hermanos, que el congregarse, con lo cual voy finalizando, ya tienen hambre. El congregarse es un deleite. Eso de congregarse es un deleite. Esto es precioso. Bueno, para mí yo lo siento un deleite. Yo no lo siento una carga. Peor cuando esas trabazones hay, esas congestiones de carro. Rico se siente cuando está más congestionado porque hay una causa que voy persiguiendo. Rico. No reniegue cuando se trabe ahí. Diga, es en busca del pan celestial, Señor. Imagínese, y gente que le huye congregarse. Es una pesadilla y a veces uno viene porque el pastor no lo regaña. Mire, conmigo no tiene problema, hermano. El asunto es que cada vez con pequeñas cosas nos vamos desligando, nos vamos alejando, nos vamos separando y estamos de esa manera cavando nuestra propia tumba. No me diga que usted ora 2 horas, 3 horas allá en la casa y que por eso usted se queda por ahí. No me diga. Usted no me puede decir eso a mí porque yo no vengo de Júpiter. Yo soy de aquí de la tierra. Y sé las debilidades suyas son las mismas mías. No me esté diciendo, pero ni a la iglesia queremos venir. ¿Qué le parece? Y queremos, Señor, por favor, apúrate, ayúdame. La Biblia dice, yo honro a los que me honran. Y me hallan los que. Prioridad. Pero todo lo queremos así porque así se nos ha planteado. Son las razones por las cuales nos alejamos. Y eso nos lleva a ser familias, personas, individuos quebrados. Porque separados de Él nada podemos hacer. No me den con cuento que no sé qué, que allá. No. Nada. Un cuarto razón por la cual nos alejamos es el pecado. El pecado. El pecado a donde quiera se nos presenta, hermano. A los cristianos, a los del mundo, pues ya están fritos ahí. El pecado. Que fue lo que quebró a Sansón. Que fue el pecado de la desobediencia que quebró a Saúl. Que fue el pecado de las mujeriadas que quebró a Salomón. Es pecado. Eso de las mujeres o de los hombres y todos los solteros tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el soltero cuando se le acerca la leona y anda buscando combustible? Tiene que tener carácter. Mire señora, y punto, y aquí yo soy. Así empecé yo mi vida cristiana. Un montón de leonías, hermano. ¿Y sabe qué hacía? No lo digo por nada, es un hecho. Decía, yo ya soy cristiano. Y yo también, decía. Y empezaban a hablar lenguas que eran cristianas. Eso no me lo creo yo. Y no se trata, hermanos, así de que, pues sino de ser tan simple uno. Usted sabe que dice, ¿quién? Dice el proverbio, echará brasas en su seno. Y diga lo demás usted, sin agarrar juego. Métase un poco de brasas debajo del sobaco a ver qué le pasa. Es lo mismo cuando una mujer te anda buscando. Son brasas que te quieren hartar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacerla de José, carácter. ¿Qué es lo que hizo José? Se la sacudió a la tal princesía. Para José era una mujercía. Así la vio José, mujercía y no princesa. Uno tiene que seleccionar sus amistades. Si hay, ¿quién puede? Dice que las pequeñas zorras arruinan el viñero y las moscas muertas arruinan el perfume del perfumista.
esas moscas muertas. Ay, anoche soñé con vos. Y que vieras que andábamos allá en la feria y que ya se había pasado el coronavirus y andábamos juntos. Y me recuerdo de eso. Corra, patada, sáquela, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay que cuidarnos, porque de no cuidarnos estamos cavando nuestra propia tumba. Pecado. ¿Por qué han caído grandes águilas? Por el pecado. Jimmy Swaggart, el gran famoso hombre de los tiempos últimos, lo botaron unas rameras lo botaron. ¿Y qué pasa? Yo conocí a un hermano que las mujeres andaban detrás de él y le decía, hermano, cuídese, manito, le decía yo, con todo respeto. Y él, aliviando, y por último le dieron vuelta a las mujeres, al tal hermano. Tiene que cuidarse uno, mire, cuando uno toca la mano de otra mujer, la que no es la mujer de uno, siente unos toques eléctricos. Sepárense. Qué mano tan suave, le dice. Pura las manos de. Y ahí están jugando y estás cavando tu propia tumba. Hay que cuidarse. Y por último, antes que se enfríe la sopa, los problemas son otros aspectos que nos alejan de Dios. Los problemas. Y que no puedo, hermano. Y que entonces la gente, ¿qué es lo que hace cuando tienen los problemas? Alejarse de Dios. Buscar a ver a dónde consigue trabajo, a ver qué pistola consigue para ir a asaltar a alguien. La prioridad es comida, bebida. Problemas, enfermedades, escaseces, los problemas. Que no me tratan como yo debo, como yo me merezco que me traten. Y todas esas cosas son aspectos que nos van llevando a alejarnos. ¿Y para qué tanta gente la vemos nosotros quebradas luego de que estuvieron en victoria? ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos alejamos de Él, uno debe estar consciente, si está uno cercano, dos males ha hecho mi pueblo, dice en Jeremías. Me dejaron a mí. ¿Por qué dice? Me dejaron a mí fuente de agua viva por cisternas rotas. Tremendo. Es increíble las actitudes nuestras, hermanos. Dejar la fuente de agua viva por cisternas rotas. Igual quebrados, igual tumbas para que nos entierren. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si estamos en esa condición, hermano, yo le voy a dar un consejo con esto. A partir de ahora, fíjese bien, a partir de ahora, saque tiempo para Dios, hombre, por vida suya. Saque tiempo para Dios. Yo estaba llorando el lunes pasado, digo, yo debía estar llena la iglesia en un montón de gente agradecida. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Es alejar. ¿Y por qué no viene? Es que el lunes, es que, como decíamos, la oración es como decíamos una vez, la asimilábamos como ¿a quién? ¿Cómo? A la cenicienta, que nadie la quiere, a la cenicienta. La oración es la cenicienta de la iglesia. Lunes. Le voy a dar un consejo. Sin bus, con bus, no se acostumbre cuando no haya bus. Vea qué hace, así como hace con el trabajo. Usted madruga y sin bus, cuando hay paro, usted a pie se va al trabajo. No se aleje, por favor, hermano.
hágalo por el bien suyo y por el bien de su familia, por el bien de los que lo rodean. A partir de ahora, esfuércete. Si está sirviéndose, vea qué hace. Por lo menos si yo tuviera un trabajo que nadie puede en ninguna empresa ponerme un horario de 18 horas. No, es hasta prohibido eso. Es delito. Pongan que me pongan a trabajar 10 horas. Si estoy trabajando 10 horas y eso es el motivo para que yo me aleje de Dios, hermano, si yo comprendo el trasfondo que el ir tendiendo a eso, yo estoy cavando mi propia tumba y me estoy yendo a un punto de gente quebrada. Yo aunque sea, yo les he dicho, aunque sea a dar amén, aunque lo encontremos ahí en el parqueo, véngase, que eso le vale delante de Dios. Pero no se quede en la casa cuando usted por lo menos tiene que hacer un esfuerzo por Dios o por usted mismo. Si le toca salir a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, habían maneras como poder pagar horas y salir un poquito y correr, aunque sea sentarme ahí, porque yo lo he experimentado, hermano. Yo lo he experimentado. Yo cuando salía, una de mis metas, a veces tenía que andar lejos, pero una de mis metas era lograr llegar, y a veces llegaba cuando ya estaban haciendo la oración, a veces lograba un poquito antes, pero yo sentía una gran paz en mi corazón. Pero ¿cómo se sentirá esa gente que se queda semanas en la casa? No se queda orando, no se queda leyendo, alejándose de Dios. Y alejarse de Dios es sinónimo de tumba y de quiebra. Hagamos lo que hizo el joven rico. Me levantaré e iré a mi padre. Levantémonos. A partir de, usted quedó vivo, levante la mano los que quedaron vivos de la pandemia. Y algunos todavía están medios vivos, pero está medio vivo. En gratitud, levantémonos. Ese es el consejo último. Levántese, dele prioridad a Dios. Y eso le permitirá. El pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, aquí estoy. Y el Señor ahí estaba, que es la figura de Dios. No le reclamó nada, sino que lo abrazó en las condiciones que venía. Le puso anillo, le puso ropa y le hizo fiesta. Ese es el Dios. Esa es la figura de Dios. Dios siempre está esperando. Y quien sale bendecido no es Dios, sino el penitente. Esta mañana es tu mañana. Vamos a cerrar nuestros. Cántenle al Señor.